Mi amor, sosténme más fuerte la mano, no la sueltes, acércate más. Déjame percibir el olor de tu piel infinitamente, mientras me sumerjo en este profundo sueño, mientras bebo sorbo a sorbo nuestros recuerdos, mientras me baño de ti. Llegaste a mí como un tsunami, arrasaste con todo y sin previo aviso, me brindaste la oportunidad de reinventarme, de cruzar nuevas fronteras, de romper esquemas. Y casi sin darme cuenta, te fuiste colando por las fisuras de mi corazón hasta invadirlo por completo, volviendo completamente loca mi cordura, loca por ti. Dios mío, cuánto echo de menos despertar junto a ti, acurrucarme entre tus brazos, hacer de tu cuerpo mi hogar, mi medicina, perderme en tu mirada hasta cerrar los ojos, escuchar tu respiración como una canción de cuna para dormir. Me has regalado los mejores años de mi vida. Me enamoré de ti siendo una niña inexperta, insegura y llena de interrogantes. A tu lado, todos ellos se han ido despejando. A tu lado me he convertido en una mujer. A tu lado he descubierto la respuesta al más importante de los enigmas. Conocerte ha multiplicado mi sed de entrega, de amor. Y es que, cuando conoces a alguien con el que quieres compartir el resto de tu vida, solo deseas que el resto de tu vida empiece inmediatamente. Me invaden en milésimas de segundo todas las vivencias que hemos compartido, como si de un pase de diapositiva se tratara, alegrías y sobre todo infinidad de proyectos en común, y sueños que por ahora se quedarán en eso, en sueños. Te amaré aunque mi cuerpo se reduzca a cenizas y mi alma se quede sin cobijo, porque mi espíritu permanecerá allá donde tú estés, tú lo harás inmortal. Pues Andrea y yo nos conocimos en clase de guitarra. La verdad es que éramos jóvenes, teníamos unos 20 años. Ella hacía sus estudios de Derecho y yo hacía mis estudios de Medicina. Y había un grupo especial dentro de la clase, aún más alegre que la media. Y con este grupo, bueno, pues nos enrollamos, hicimos una pequeña orquesta, una pequeña banda que nos hizo muy felices. Claro, en todo este trayecto, en todo este pasaje de esa etapa de la vida, pues lo que surgía era una sintonía muy singular entre Andrea y yo. Y por encima de todo, por encima de esa sintonía, lo que había ya es una complicidad y una intimidad que eran dignas de elogio. Andrea se dirigía a su trabajo en coche y fue impactada de forma brutal por un coche que venía en sentido contrario, dejándola inmóvil, inconsciente y sola, puesto que ese coche se dio a la fuga. Recibí una llamada desde mi hospital donde se me informaba que efectivamente Andrea había sufrido un accidente. Andrea fue una paciente que ingresó a la unidad de cuidados intensivos después de sufrir un traumatismo craneoencefálico, complicada, con un hematoma intracraniano llamado hematoma epidural. Requirió ser intervenida para drenar el hematoma y después de estos golpes muy fuertes el cerebro se hincha, se edematiza, se llama edema cerebral y entró en coma. Fue necesario intubarla, colocarla en ventilación mecánica, instalarle todo el monitoreo cardiorrespiratorio y el tratamiento antiedema cerebral y esperar su evolución. El estado de coma no es una enfermedad. El estado de coma puede estar producido por diferentes factores. Cuando hablamos de estado de coma se trata de una situación clínica en la cual el paciente
ha perdido el nivel de conciencia o lo tiene tremendamente disminuido, no tiene respuesta frente al medio. Hay diferentes, o sea, no es un proceso que generalmente se instaure de forma abrupta, sino que se puede pasar por diferentes fases hasta llegar al estado de coma. El estado de coma sería como la más profunda de esas sucesivas fases de pérdida de conciencia. Puede estar producido por múltiples factores, puede deberse a una lesión estructural, cerebral normalmente. Afecta generalmente a ambos hemisferios, ¿vale? O que afecta al sistema de activación, pero también puede deberse a otros factores, puede deberse a factores metabólicos, factores tóxicos, por ejemplo, pues una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, una hipoxia prolongada y severa también puede llevar al estado de coma. Y por supuesto puede deberse a traumatismos craneoencefálicos, hemorragias cerebrales, etc. Estos pacientes a veces evolucionan bien, a veces evolucionan mal, a veces fallecen incluso. Claro, yo ya, mi estado era de tal inseguridad ante la falta de información y ante la falta de perspectiva que pensé que jamás la volvería a ver con vida. La paciente Andrea, el caso de Andrea era un caso de coma profundo. O sea, Andrea no tenía, por supuesto, ningún tipo de respuesta verbal ante estímulos, no respondía a este estímulo sonoro, luminoso, estímulos dolorosos, etc. Era un verdadero caso de coma profundo con un nivel de conciencia prácticamente nulo. El procedimiento que se estaba siguiendo con Andrea era el procedimiento habitual en estos casos, de mantener las vías respiratorias libres, evitar la presencia de infecciones, medicación y alimentación intravenosa, etc. Andrea evolucionaba bien, o sea, entendiendo por una buena evolución el hecho de que se mantenía estable, los órganos respondían correctamente, respondía bien a la administración intravenosa de medicación, no había, o sea, signos negativos en su evolución, pero siempre dentro de ese contexto de un coma profundo. Ocasionalmente, en algunas labores de manipulación había alguna respuesta aparente a algún estímulo físico muy fuerte, pero dentro de ese contexto de coma profundo. Yo no pude seguir profesionalmente su caso de cerca, puesto que yo no pertenecía al servicio de cuidados intensivos. Sin embargo, quien sí lo hizo fue mi amigo Ángel Nasco, que correspondía a ese servicio, y estuvo a su lado desde el inicio hasta el final, desde que entró hasta su completa recuperación, lo cual para mí era muy digno de valorar y hacerme estar cada día más seguro. Andrea mostró unos movimientos como estar inquieta, se puso sudorosa, taquicárdica, y eso no es usual en el paciente en coma. El paciente en coma está quieto, incluso si tú le produces estímulos dolorosos no responde, y era inusual que presentara ese tipo de síntomas. La primera sensación que producía era que estaba soñando, que Andrea estaba soñando, era algo que no se había producido hasta ese momento, pero la sensación que daba era lo que tú puedes tener cuando observas a una persona que está teniendo un sueño, o sea, no que está durmiendo, sino que está teniendo realmente un sueño, más un sueño con mucha expresividad exterior. Realmente es un tema conflictivo el si los pacientes en coma sueñan o no sueñan, mantienen un ritmo de ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Pero ¿qué ocurre durante el sueño si se producen ensoñaciones? Es un tema conflictivo, pero es lo que parecía indicar lo que se observaba en Andrea. Entonces, bueno, decidimos seguir simplemente observando qué es lo que ocurría, siempre en periodos nocturnos. Cuando él dijo eso, que estaba soñando, pues hubo un silencio en los residentes, en las enfermeras, y el mismo adjunto se le quedó mirando y le dijo que tú sabes lo que estás diciendo, o sea, que un paciente en coma está soñando. Dice, bueno, dijo, o dije yo en ese momento, pueden suceder cosas que no están bien explicadas, pero bueno, se me ocurrió que pudiera estar ocurriendo eso. Posteriormente, otro compañero que estuvo de guardia hizo la misma observación de que la paciente había tenido inquietud durante la noche, como unos 30 minutos.
el mismo movimiento corporal, taquicardia, sudoración, etc., como si estuviese un poco ansiosa, para después entrar en un estado de calma total como corresponde al paciente en coma. Yo estaba teniendo unos sueños en torno a un mismo tema. Yo iba por la carretera y veía venir de frente otro coche que impactaba contra mí. Y por supuesto, ahí me despertaba. Salvador está teniendo las pesadillas en una coincidencia cronológica con la paciente, que tiene las pesadillas más o menos a la misma hora. Y entonces pues se plantea la posibilidad de que estén soñando los dos y que se estén comunicando de alguna manera. Bueno, pues cuando nos contó Ángel Nazco lo que estaba ocurriendo, no nos extrañó. Bueno, un poco era normal que una persona que había sufrido, había pasado por esa circunstancia, estuviera reproduciendo durante el sueño, recreando durante el sueño lo que pudo rodear a esas circunstancias, ¿no? De manera, bueno, pues basado en experiencias que todo el mundo puede tener, o imágenes que todo el mundo puede tener sobre lo que es un accidente. Estos sueños no se produjeron una o dos veces, sino que se estaban produciendo de forma repetitiva, siempre con la misma temática. Como, por otro lado, estábamos intentando averiguar, esclarecer el hecho y poder conocer la identidad de la persona que se había dado a la fuga después de impactar contra su coche, esto me despertó cierta inquietud si podía haber alguna relación entre lo uno y lo otro. Llamaba la atención, y a Ángel le llamó mucho la atención, insistía en que atendiéramos al tema, el hecho de que esos sueños habían comenzado a producirse al mismo tiempo que los registros que habíamos observado en Andrea de esos síntomas externos, ¿no? Se fue montando en mi mente esa teoría y esa inquietud, y finalmente decidí hablarlo con Salvador y posteriormente con el jefe de terapia intensiva, con el doctor Gabal. Se mostró un poco incrédulo, pero recuerdo que le llevé un libro en el cual un filósofo, Immanuel Kant, pues argumentaba o te estimulaba a que siguieras tu propio camino, tu propio pensamiento, y que si pensabas en algo y pensabas que a través de ese razonamiento pues tú tenías la verdad, que no tenías por qué seguir al rebaño, sino haz lo que tengas que hacer, ten confianza en ti mismo, etc. Entonces, con esa argumentación y tratándose de un campo oscuro sobre el cual no había experiencia, pues le planteé al doctor Gabal que no se perdía nada con hacerlo. Y bueno, finalmente el doctor Gabal lo aprueba y le dice, bueno, vete a hablar con la neuróloga. La historia un poco nos cautivó, posiblemente pues, contagiados por el entusiasmo de Ángel en el tema, y decidimos dar pues, un pequeño paso adelante. No podíamos realmente demostrar qué es lo que estaba pasando, teníamos solamente esa coincidencia entre las reacciones de Andrea nocturna y los sueños de Salvador, ¿no? Por la presencia justo de esas reacciones, se había pensado en realizar un estudio electroencefalográfico durante el sueño, o sea, un estudio electroencefalográfico continuo durante la noche a Andrea. Bueno, pues esto quizás todavía nos motivó más a hacerlo, y añadimos un segundo factor, no solamente realizarle ese estudio electroencefalográfico a Andrea, sino también realizárselo a Salvador, de manera que simultáneamente tuviéramos los dos registros. Fundamentalmente, un electroencefalograma lo que va a hacer es darnos información sobre la actividad eléctrica del cerebro. A partir de unos electrodos situados sobre el cuero cabelludo, se capta la actividad eléctrica que se está produciendo en el tejido cerebral. Y bueno, lo que pretendíamos era comparar esos dos electroencefalogramas. Me comunicó que estaba sorprendida porque había coincidencias electroencefalográficas a la misma hora durante la noche entre los dos. Los resultados fueron francamente llamativos, por llamarlo de alguna manera. Cuando se hicieron los registros, se observó perfectamente cómo el registro de Andrea indicaba el momento en el que entraba en la fase de sueño REM, aparecían todos los indicadores habituales de la fase de sueño REM. El registro de Salvador, exactamente lo mismo, indicaba los momentos en los que entraba en la fase de sueño REM, pero si superponíamos ambos registros eran prácticamente idénticos. Es decir,
Esas fases de sueño se producían en los mismos momentos y los diferentes indicadores, los diferentes tipos de ondas que aparecían en el electroencefalograma eran prácticamente una copia el uno del otro. Tú planteas una teoría y resulta que las cosas van saliendo por lo que te van dando la razón, pues te sientes muy bien. Y en relación con el doctor Gaval, el jefe de terapia intensiva, pues muy contento porque sus residentes estaban haciendo algo que estaba resultando sorprendente, y esa misma palabra sorprendente, pues sorprendidos estaban los neurólogos con lo que habían conseguido. Es evidente ante la propia realidad, ante el resultado de las pruebas, que existía una conexión. Son hechos no conocidos, pero trasvases de energía, impulsos simultáneos, sincronización, son términos que empiezan a aparecer en nuestra mente y evidentemente van a desencadenar al término telepatía. Con toda esa información, con todos esos registros, lo que teníamos que admitir es que estábamos ante un caso pues, posiblemente único. ¿Vale? Posiblemente no haya muchos datos recogidos, al menos no conocemos nosotros que haya datos recogidos a este nivel. Surgió la palabra telepatía y era inevitable que surgiera la palabra telepatía. La telepatía es una cosa, un fenómeno muy controvertido, no hay evidencia científica de que exista. Se habla muchas veces de que lo que se puede intentar explicar por telepatía se explica por casualidades, se explica por azar, se explica por ley de probabilidades. Lo cierto es que este caso un poco te lleva a pensar en la telepatía. ¿Vale? Yo sé lo que tenemos, unos datos objetivos de una simultaneidad cuasi perfecta. ¿Eso es telepatía? Pues eso lo podemos dejar si quieres un poco ahí. Parece ser que pudiera ser una evidencia de una posible comunicación telepática. En cuanto a la telepatía en sí y en personas normales y despiertas, ya es un problema porque mucha gente niega la telepatía, que no existe la telepatía. Yo creo que sí existe, y siempre pongo el ejemplo de que no he visto una persona durante 10 años y me estoy acordando de esa persona y de repente llega y surge aquel dicho, oye, hablando del rey de Roma o pensando en el rey de Roma, y él que se asoma, no es que se asoma, sino que esa persona viene pensando en ti, a pesar de que tienes 10 años sin verla, pues tú la recuerdas porque te ha transmitido el pensamiento, porque viene pensando en ti, te viene a visitar. Lo cierto es que la existencia de esta telepatía tuvo importancia para el caso porque a partir de los datos que habíamos obtenido se pudo convencer, Salvador pudo convencer a la policía para que intentara localizar el coche que él veía en el sueño y del cual él podía dar datos, y efectivamente fue una vía fructífera. Fuimos a la policía, aportamos los datos de las pruebas y con toda esa información se pusieron en funcionamiento para buscar coincidencias, y al final lo que consiguieron fue obtener la información precisa, es decir, identificaron el coche que había impactado contra el de Andrea y se había dado la fuga. Considerando que existe la telepatía, ya admitirlo en un paciente en coma y soñando, telepatía soñando, pues no, nunca he oído hablar de telepatía soñando, y menos un paciente en coma. Es posible que la fuerza del amor y la protección que Andrea quiere para su pareja, pues condicionen esa potencialidad de salir momentáneamente del coma y soñar para comunicarle a través del sueño lo que está pasando, ¿no? Posiblemente también a lo mejor estos episodios ayudaron a Andrea en su lucha por salir del coma, que finalmente lo consiguió. La telepatía, como te comentaba antes, es un fenómeno tremendamente controvertido. Se dice que las cantidades de energía necesarias para poner en marcha un proceso de este tipo son tremendas, prácticamente inviables.
y mucho menos una persona en estado de coma. Bueno, ahí de alguna manera otros decían, vale, son dos personas tremendamente enamoradas. Bueno, quizás sea el amor que se tenía fuera esa energía o sustituyera a esa energía. Eran hechos tan conectados, tan impensables, que realmente creo que es una historia singular. Una historia que de no vivirla no era creíble. Que si esto es uno de los hechos extraordinarios que me ha ocurrido, pues sí, obviamente, es uno de los hechos más extraordinarios que me ha ocurrido en mi vida, y no solamente a mí, sino un poco a todo el equipo que vivió de cerca esta situación. Cuando Ángel Nasco nos comunicó su teoría y nos hizo, digamos, su propuesta, no pensamos nunca que aquello pudiera tomar estos visos de realidad y pudiera tener estos, digamos, datos objetivos, objetivables, que lo apoyaran. Esto ha sido un poco quizás como un antes y un después, personalmente, para mí, pero también para todo el grupo. Digamos que nuestra forma tajante de enfrentarnos a los hechos científicos ha variado un poco. Quizás las cosas que siempre se han dicho que son imposibles, bueno, pues pueden comenzar a tener ciertos visos de posibilidad e incluso de probabilidad. Entonces, de alguna manera, quizás lo imposible parece que puede ser posible e incluso que puede ser probable. Desde luego, hay un antes y un después de ver este fenómeno o estas circunstancias que hemos vivido. Realmente, y sobre todo trabajando en una unidad de terapia intensiva, ocurren cosas que no te puedes explicar. Me han sucedido en mi vida como médico cosas sorprendentes. Y este suceso, con el caso de Andrea, pues también fue un suceso extraordinario, que de hecho ves cientos y cientos de pacientes y es una paciente que queda grabada en tu mente para toda la vida lo que sucedió, porque es un hecho extraordinario. Efectivamente, yo estoy relatando estos hechos 20 años después de que han acontecido. No obstante, el tiempo me autoriza a asegurar que aquellos hechos fueron tan sorprendentes, tan únicos, tan espectacularmente desconocidos hasta entonces, que una vez pasado mi vida cambió. Yo dejé la medicina, hice arquitectura, monté una empresa de arquitectura, monté otros negocios que me permitieron abrir vías diferentes, nuevas ilusiones y nuevos proyectos. Pero claro, si me preguntan cuál es mi balance final, cuál sería la posible causa de todo lo acontecido hace ya tantos años, y basándome un poco en la experiencia, en la madurez y en lo vivido, pues yo diría que entre aquel instante en que yo vi por primera vez a Andrea en aquellas clases de guitarra y los instantes actuales, cada vez que la miro a los ojos, estoy convencido de que el único móvil, la única causa que ha existido para que eso viese la luz, para que esos acontecimientos viesen la luz, es el amor que nos profesamos. Es realmente la verdad de lo que llevamos dentro cada uno. Permítanme que me emocione. Lo siento. El amor abre puertas y exalta los sentidos, une lo inconexo en tiempo y espacio. El amor es combustible imperecedero, motor imparable. La suerte cayó de mi lado para vivir el amor de mi vida junto a ti.